Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente, volvimos a viajar, volvimos a grabar. Vamos a hacer algunos pueblos de la costa amalfitana y sus alrededores y descubrirlo con ustedes, porque es la primera vez que vinimos acá. Hoy nos encontramos en la primera parada de este viaje, que es Salerno. Primeras impresiones, la ciudad es lindísima. Vamos a ver después qué tal. Acabamos de salir desde Nápoles en tren. El viaje duró aproximadamente 1 hora. Si bien tuvimos un retraso en la salida, la verdad que después hicimos muy buen tiempo y llegamos a Salerno tempranito. Mientras caminamos por este paseo marítimo lindísimo que se construyó después de la Segunda Guerra, les comento un poquito que Salerno es una ciudad portuaria que tiene sus orígenes muy atrás en el tiempo, de la época cuando los griegos habitaban esta zona. Después pasó a manos de los romanos, de los normandos, y del orden no me lo sé muy bien. Una curiosidad que tiene la ciudad es que fue la capital de Italia durante 5 meses en el año 1944, previo a que termine la Segunda Guerra Mundial, después de que los aliados empezaran a liberar la península de Italia, llegaron a esta zona y establecieron Salerno como base para que viviera en ese momento rey de Italia. También fue la sede de gobierno y una vez que ya los aliados liberaron Roma, en julio del 44, se volvió a trasladar la capital allá. Pero acá estuvimos en la capital de Italia por 5 meses. Si siguen todo derecho por el Paseo Lungomare, otra parada que no se pueden perder es la Villa Comunale. Es un parque municipal que está abierto al público y está lleno de senderitos, plantas, la fuente que tengo acá atrás, que son muy lindas para ver, vale la pena. Otro indispensable para hacer acá en Salerno, como toda ciudad antigua, es visitar su casco histórico, que está lleno de callecitas y rincones que son geniales para perderte. Más o menos en el centro del casco histórico nos encontramos con la Catedral de Salerno, que data del siglo XI y está dedicada al patrono de la ciudad, que es el apóstol San Mateo. Si quieren saber un poco más, la iglesia también cuenta con un museo con la tumba de San Mateo y la entrada cuesta solo 1 euro.
Ahora estamos de vuelta caminando por Lungomare Trieste, que es este camino que tiene Salerno junto al mar, que está muy bonito. Y nos estamos yendo ahora a la playa, porque hace mucho calor, el mar tiene mucha pinta y yo me quiero meter al agua. Un dato a tener en cuenta es que en Italia no todas las playas son públicas. De hecho, la gran mayoría creo que son privadas. Y para entrar tenés que pagar como unos 5 o 10 euros. La playa que vamos nosotros se llama Santa María, está justo al final de este camino y es una playa pública, o sea, es de acceso gratuito, así que vamos a ver qué tal. ¿Vamos al agua? A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. I know man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, something new. Nuevo día, nuevo paseo y hoy nos vinimos a Amalfi, de quien toma el nombre la costa amalfitana. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Saliendo de Salerno se tarda más o menos 1 hora y media, por ahí un poquito más dependiendo del tráfico. Y se hace en colectivo. Los colectivos son de la empresa Citasud y los tickets los puedes conseguir en la estación central de Salerno, en cualquier kiosco o tabaquería. Hasta acá tiene un costo de 2,40, pero podés sacar también un pasaje ilimitado por el día que cuesta más o menos 12 euros o otras alternativas como pasajes intermedios que pueden ser un poco más baratos. Depende de lo que quieran hacer, si quieren ir recorriendo los pueblitos, por ahí el pasaje ilimitado les pueda ser útil. Si hay un lugar que sí o sí hay que visitar en Amalfi, es el conjunto monumental de San Andrés. Este incluye lugares como el Claustro del Paraíso, la cripta, la basílica, la catedral. La entrada es bastante accesible, son 3 euros por persona y ese ticket vale para todo el conjunto en sí. Qué mejor lugar para contarte un poquito de Amalfi que acá, a los pies de la Catedral de San Andrés. Amalfi fue fundada por los romanos. De hecho, hay una leyenda que dice que fue el mismo Hércules que fundó la ciudad como ofrenda a un amante que tenía de ojos azules, cuyo azul era el azul del mar. Alrededor del año 800, Amalfi se constituye como la primera república marítima de Italia. Es la primera de las 4, las otras son Pisa, Venecia y Génova, que eran repúblicas que iban a competir, incluso luchar entre ellas. En el año 1343 un tsunami va a arrasar con la parte baja de la ciudad, a destruir todo el puerto y la ciudad ya no va a poder recuperar todo ese poderío histórico que tenía.
así nomás entonces desde Amalfi nos tomamos otro bus, este un poquito más barato, sale 1,30 € y nos vinimos a la ciudad de Ravelo. Ravelo fue fundada en el siglo VI por, se dice, rebeldes que venían de Amalfi, y desde entonces la ciudad siempre ha tenido mucha influencia cultural. Ha sabido albergar a varios artistas a lo largo de la historia y todavía conserva ese estilo tan característico. Una característica distintiva que tiene Ravelo frente al resto de las ciudades de la costa amalfitana es que en realidad no está sobre la costa, sino que está a unos 400 metros por encima, lo cual le dan a Ravelo la posibilidad de tener unas vistas de la costa tremendas. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, déjame un like, un comentario y te invito también a que te suscribas si todavía no lo hiciste, porque se viene más contenido de la costa amalfitana y sus alrededores. Ahora te dejo para que veas alguno de estos dos videos.